Excelente. Entonces, antes que nada, darles la bienvenida y agradecerles que se hayan acercado y que estén viendo, excelente, quienes estén viendo esto en un futuro o en este momento, que hoy es jueves 10 de agosto de 2023, iniciando este ciclo de pensamiento común, de pensamiento y de reflexiones sobre arte contemporáneo, herramientas que tienen que ver con algunos diagramas y algunos diagnósticos y algunas propuestas de análisis a partir del trabajo con artistas y el trabajo en varios espacios, en varias de las gestiones autónomas en las cuales trabajo. Esta charla, la del día de hoy, se llama de esta forma, se llama Geometría Polisentimental, ideas sobre las muchas formas de participar en una obra de arte. La idea es que hoy nos llevemos algunas preguntas y algunas hipótesis sobre cuáles son las relaciones y las participaciones que una obra, en base a sus procedimientos, en base las, eh, a las decisiones que la van construyendo, cuáles son las relaciones y las participaciones que hace posible y que está proponiendo una obra de arte. El título de esta, y antes de empezar, otra vez, volver a agradecer a 7 y medio Arte Local, una gestión autónoma que coordinamos con Vero Draghi, que está aquí también presente. Esta charla va a estar grabada el día de hoy y va a estar disponible dentro del archivo de producciones de 7 y medio, conjunto a las que van a seguir a partir de este mes de agosto. Para contarles nuevamente, 7 y medio es una gestión que fundamos en 2020, dedicada a la producción y a la gestión y difusión del arte contemporáneo desde San Martín, por eso es arte local y con proyección internacional y fundamentalmente latinoamericana. Hemos trabajado con varias gestiones, con varios colectivos y con varios artistas, entre quienes se encuentra también Gabriel Antenson, que también nos acompaña esta tarde. Y entonces, como les decía también, esta charla que inicia este ciclo se llama Geometría Polisentimental, ideas sobre las muchas formas de participar en una obra de arte. Esta idea de geometría polisentimental, por supuesto, no es mía, sino que es el título de una canción de Fangoria, este grupo español, que dice un poquito. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que 1000 palabras, y es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Estás muteado, Fede. Gracias, Vero. Más allá de lo humorado y más allá de lo entretenido que puede llegar a hacer recuperar la figura de Fangoria y el destape español, me interesaba traer justamente la imagen de la geometría polisentimental, primero para desmitificar una situación, que es que solamente una obra puede llegar a proponer o implicar una sola forma de relación, ¿no? Este es el primer disclaimer. Estas relaciones que vamos a charlar hoy, que vamos a leer hoy en las obras que vamos a ver, son hipotéticas y son básicamente una de las tantas otras posibles, ¿sí? Pero lo que me interesa pensar también es cómo hay veces que las intenciones y que los objetivos de los artistas coinciden con lo que están buscando y otras veces que no coinciden tanto. ¿Cómo lograr esa cuestión? Eh, justamente analizando cuáles son los aspectos que hacen a cada obra. Y entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? Y esto es una pregunta que cuando nos encontramos, por ejemplo, en
en un espacio que mucho tiene que ver con esta conversación, que es Clínicas 4x4, que es un espacio de análisis, donde varios de los artistas que van a estar siendo mencionados esta tarde han sido parte, como Julia Clatterback, que también nos está acompañando hoy, un espacio que coordinamos con Pablo Sinaí, que también está acá. Nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué relaciones está proponiendo esta obra? ¿Qué es lo que está proponiendo afectar? ¿Con quiénes quiere relacionarse este artista mediante este dispositivo? Y entonces, lo siguiente, lo inmediatamente siguiente, es entender cuáles son los componentes en los cuales podemos empezar a desarmar una producción, un trabajo, ¿sí? Y entonces, a partir también del trabajo en clínica, y del encuentro permanente, no solamente en Clínicas 4x4, sino como en otros espacios de encuentro y conversación con artistas, y dentro también de 7 y medio, podemos llegar a pensar en estos tres aspectos, ¿no? El sentido, es decir, aquel sentido de lectura cercano a la conceptualización o al concepto o a la idea que encierra y contiene la producción. El efecto, en términos literales, es decir, lo que está provocando la obra, el proyecto, esta acción, la práctica, el objeto, y la intención, es decir, en términos como más específicos, puntuales y cerrados, los objetivos de esta producción. Pero bueno, esto si lo vemos en 2D. Ahora, cuando esto lo convertimos en 3 dimensiones, aparece una tercera dimensión, que sería un cuarto aspecto, que son los procedimientos. Es decir, cuáles son las acciones, cuáles son las decisiones que, incluso en términos materiales, que los artistas están tomando para producir estos tres elementos, elementos o parámetros de análisis. Entonces, bueno, aparecen estas preguntas. ¿Qué es lo que la obra propone? ¿Mediante qué acciones está proponiendo? ¿Cómo se va a leer? ¿Cómo significa esta acción, este objeto, este proyecto? Y básicamente, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que está afectando en nosotros? Y por supuesto también, ¿en qué otros? ¿No? ¿Con qué comunidad? ¿Con qué personas? ¿Con qué público? ¿Con quién estoy hablando? Entonces, aparecen otras dos preguntas más. Si nos preguntamos cuáles son las relaciones, ¿sí?, que está proponiendo una obra, la idea es que podamos pensar también cuáles, y este es un poco el centro de la charla de hoy, cuáles son las relaciones posibles, ¿no? Podemos plantear incluso un atlas de relaciones o de participaciones posibles a partir de una obra de arte contemporáneo. A partir también de mucho trabajo con muchos artistas, podemos empezar a pensar que siempre, aunque casi siempre, la producción de arte contemporáneo está justamente construyendo o produciendo o un objeto o una acción. Y cuando no, un objeto que produce una acción o una acción que produce un objeto. Para complejizarlo un poco más, podemos pensar que ese objeto y esa acción están en torno a 4 otros elementos. Es la imagen, el discurso, la ficción y el imaginario. No siempre todos esos objetos, pero sí muchas veces varios de esos objetos. Ahora, ¿cuáles son las relaciones posibles que construyen este objeto y esta acción en torno a estos 4 elementos? Bueno, todas estas. Entonces, la invitación de hoy es justamente, a partir de esta pregunta sobre la intención, el sentido y el efecto, es empezar a recorrer este atlas de relaciones y de participaciones posibles en sentido, a ver en qué sentido puse las obras, en sentido circular, básicamente, ¿sí? Es decir, empezando podríamos pensar en una situación más estable, ¿sí?, relacionada al objeto y a la imagen, y llegando a situaciones más inestables, como por ejemplo el discurso, que justamente vuelve a estabilizar a partir del objeto y la imagen. ¿Hasta ahí va bien? ¿Fue muy rápido? ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Está interesante? ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Aquí está fundamentalmente. Vas re bien. ¿Eh? Que vas bien. Bien. ¿Les interesa o la cortamos acá? ¿Va bien? No, sí. Bien. Me gusta porque básicamente son todos artistas. Y le damos también la bienvenida a Rox Vázquez, que está en Berlín en este momento y que también es parte del corpus de artistas que vamos a visitar hoy. Entonces, vamos a pensar este diagrama, que parece muy complejo, pero de verdad está pensado como si fuera un atlas, donde la obra no necesariamente, donde la obra no necesariamente está anclada en un punto, digamos, nodal, sino que puede estar como más cercana a uno y más lejana a otro. Pero básicamente lo que plantea es que ese objeto que está en relación a una imagen tiene una relación de contemplación que se muestra o se exhibe. Llegó Aaron Jiménez desde México. Entonces, decíamos, una alternativa para empezar a leer esto es que ese objeto tiene una relación, o yo me voy a relacionar en relación a ese objeto, que va a producir una imagen por medio de la contemplación. ¿Cuál va a ser la relación del sistema de arte, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la acción hacia ese objeto? Es el mostrar o el exhibir. Del lado de abajo vamos a tener que ese objeto también, ¿sí? U otro objeto, también es posible que revise imaginarios, ¿sí? Y que me haga posible participar de ficciones para construir una disidencia que ya vuelta a acción ejecute un discurso, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar incluso una práctica que tenga materialidad de imagen, que sea una imagen, y que ejecute un discurso. O un objeto que mediante la revisión del imaginario ejecute una ficción. O una acción que me haga participar o que revise mi participación en el imaginario y esté más cercano a un objeto. Entonces, para comenzar la revisión de los 12 casos que vamos a ver hoy, vamos a comenzar. Entonces, serían 4 grandes grupos. 4 grandes grupos que básicamente están proponiendo 4 grandes participaciones, ¿sí? La primera va de la contemplación estética, el segundo va de la revisión del imaginario, el tercero va de la ejecución de un discurso, y el cuarto va de esta construcción de ficción para la disidencia, ¿sí? A partir de estas 4 hipótesis se producen 4 grupos de 3 obras cada uno. Esto es importante. Este diagrama no tiene la intención, no tiene para nada una intención de juzgar las decisiones o los efectos, sino básicamente pensar en relación a las intenciones que los artistas fueron evidenciando y cómo, a partir de las acciones y las construcciones, se da esa relación que están proponiendo, ¿sí? Entonces, no hay no hay un juicio, lo que hay es una descripción de cómo estas relaciones que se proponen se cumplen, ¿está bien? A partir de estos parámetros que decíamos al principio. Entonces, vamos a empezar con este primer grupo. Para quienes llegaron, para quienes están llegando, por ejemplo, Aaron, Sol, que acaba de llegar, voy a hacer un repaso. Hola, Sol. Voy a hacer un repaso. Entonces, habíamos dicho que la pregunta que nos va a reunir hoy es básicamente por las relaciones que son posibles. Voy a pararme inmediatamente acá. Por las relaciones que son posibles a partir de cómo una obra de arte está construida, ¿sí? Los parámetros de análisis que poníamos eran estos, que quienes han participado de algunos espacios donde trabajo ya me habrán escuchado hablar, que son intención,
en torno a los objetivos, sentido en torno al concepto o a la conceptualización y efecto en términos literales en cuanto a cómo afecta a las personas que están en contacto o participan de esa obra. Esto en términos bidimensionales y en términos tridimensionales, siguiendo el chiste de la canción, se suma una tercera dimensión y un cuarto elemento que son los procedimientos, las acciones específicas que cada obra precisa, que son necesarias para construir cada obra. Entonces, a partir de este primer diagrama, se proponen estas preguntas, que son, ¿qué propone la obra? ¿Mediante qué acciones se produce esa propuesta? ¿Cómo se va a leer? ¿Qué produce en nosotros? ¿Y quiénes son esos otros? La siguiente pregunta es, bueno, para saber qué relaciones está proponiendo la obra, más o menos, empecemos a incluso ficcionar una lista, un atlas, de cuántas relaciones son posibles. Entonces, aquí aparece este diagrama, donde objeto y acción se producen mutuamente, o mínimamente uno de estos dos objetos, una de estas dos entidades son producidas y están en relación a una imagen, un discurso, una ficción o un imaginario, alrededor de estas acciones que están siendo propuestas como relaciones con ese objeto. Entonces, a partir de todas estas ideas, se construyen 4 categorías. Obras que tienen que ver con una contemplación estética a partir de una producción poética en términos de Boris Groys, por ejemplo. Obras que tienen que ver con la revisión del imaginario, obras que tienen que ver con la ejecución de un discurso y obras que tienen que ver con sostener una ficción para producir una disidencia o incluso para hacer posible la existencia de esa disidencia y sustancial. Bien. Entonces, en este primer grupo, a partir de ahora vamos a ver 12 obras divididas en estos 4 grupos y en el primer caso, pensar básicamente la imagen, su relación de contemplación que es propuesta al espectador y cómo a través de la exhibición es dispuesta en el ámbito público. El primer caso es el caso del Grupo Paraíso, que básicamente es un grupo de 3 pintores, de 3 artistas visuales, que producen colectivamente en el mismo bastidor, en el mismo objeto, y que mediante esta acción lo que hacen es construir un discurso colectivo. En este caso, en términos de participación, es clara que mi relación como espectador va a ser justamente eso, va a ser de espectador, ¿sí? Y la relación va a ser de contemplación. ¿Hay un grado de disidencia en esta imagen? Sí, podríamos decir que sí. ¿En qué términos? En términos visuales, en términos de enrarecimiento de ciertos signos, y en términos también de conocer la anécdota que básicamente construye el valor de esta producción a 6 manos. Primer caso. Segundo caso, que está aquí su autora, Julia Clara. En términos de participación, ¿sí? Y me interesaba como ese contraste, en términos de participación, yo también soy demandado como espectador. Mi relación con la obra de Juli va a ser de contemplación. Pero a partir de la contemplación, yo empiezo a entender otro tipo de disidencias, que tienen que ver con el uso de materiales, ¿sí? Y primero, con el uso de materiales no específicamente artísticos en términos tradicionales o en términos de pintura, y también con usos no tradicionales de elementos que sí son tradicionales. Por ejemplo, materiales que se repelen mutuamente y que producen reacciones materiales que hacen que, en términos tradicionales, la obra se vea percudida, ¿sí? Se deshaga a sí misma, ¿no? Que el plástico rechace la pintura y entonces se caiga. Y justo acaba de llegar uno de los artistas del Grupo Paraíso. Que la obra se caiga y que ese gesto de producir con materiales que tienen relaciones específicas, produzcan imágenes
que resulten atractivamente bellas, o sea, que resulten estéticamente bellas, ¿sí? Que resulten interesantes. Otra vez, como la exigencia y el requerimiento es de contemplación y la intención de Juli es producir objetos con los cuales yo me relaciono mediante la percepción, ese objetivo, esa intención está cumplida, ¿sí? La cuestión es, y lo que le da, digamos, volumen, espacio, es justamente eso que sucede dentro de la relación entre intención, procedimiento y efecto. Es esa mirada como enrarecida. ¿Te digo bien? Julia, ¿estás de acuerdo? Super. Vayan a ver, aprovechen ahora en Espacio de Coite, hay obra de Juli exhibida. ¿Y cuándo cierra la muestra? Estás muteada. Perdón, sí, no lo podía tocar. Cierra el otro sábado, este no el otro. Perfecto. Vayan a visiten primero, búsquenla a Julia. Todos estos artistas están mencionados en el posteo en mi feed. Búsquense y pónganse ahí en contacto y búsquense la obra entre sí y de verdad visiten la obra de Julia y Espacio Coite. De hecho, esta foto es de Espacio Coite. Entonces, a partir de procedimientos materiales, lo que hace Juli es construir relaciones disidentes entre esos materiales, ¿sí? Aunque, básicamente, mi requerimiento como espectador siga siendo de contemplación. En un tercer grado, tenemos a Guadalupe Ortega Blasco. Guadalupe es una artista nacida en Entre Ríos y que lo que construye también son elementos, son objetos que tienen que ver y que son básicamente construidos para ser contemplados. Es pintura, es escultura, es instalación. Y lo que ella propone, aún menos en este proyecto que compartimos el año pasado, que se llama Retrato Creciente, que es una individual en la Galería Quimera, son representaciones, son, sí, alusiones al paisaje, a la vegetación, al cauce del río, por medio también de operaciones materiales del óleo en relación al lienzo, donde construye colores y construye situaciones de relieve en la pintura que nos recuerda mucho a cómo el agua, cómo pasa el agua, cómo es la relación con el paisaje, cómo es la construcción morfológica de la roca, ¿sí? Pero básicamente, otra vez, esos procedimientos materiales están puestos en función de ser contemplados y son evaluados en términos de belleza, ¿no? Insisto, ningún tipo de juicio en este caso. Y de verdad, visiten la obra de Guada eh, y también recuperemos el hecho de la contemplación como una instancia de otro tiempo, ¿sí? Como una instancia de estudio, de análisis. Esta parte, estos primeros tres grupos tienen que ver con esto también, con volver a defender el objeto en cuanto a los procedimientos que encierra. Hola, José, querido. Entonces, ya en un segundo grupo, un momento, seguimos hablando de un objeto, pero ese objeto, básicamente, la producción de ese objeto, es decir, también en relación a la imagen, en algunos casos, ahora vamos a ver, lo que está haciendo es revisar el imaginario, es decir, el conjunto de ideas que son posibles en un determinado territorio y del cual uno participa también. El primer caso es Lorenzo González. Lorenzo es un artista de Corrientes, de Yapeyú. De hecho, Lorenzo ha sido seleccionado entre varias instancias en el último año para participar del premio Fortabat. A Lorenzo lo conocí en varias instancias, como por ejemplo el Diplomado de Arte Aplicado a la Sociedad de World Bauhaus, y también participó todo el año 2021 en Clínicas 4x4, en el año
2021 en todo el año, módulo 1 y módulo 2, y en este espacio fuimos viendo cómo era posible construir un discurso, ¿sí?, a partir de la producción de fotografía, o sea, a partir de la producción de un objeto, que pudiera comenzar a generar la revisión de lo que la masculinidad significaba en su pueblo. Y también, de alguna forma, la relación entre la familiaridad y su vínculo con su hermano. Es así que aparece el proyecto Zapucay Marica, donde donde a partir de la producción de estas fotos, que estas fotos son las primeras del proyecto, el proyecto sigue en desarrollo, se pone, se explicita, se hace visible, o la constancia, ¿cómo está? Se hace visible el conjunto de elementos que en ese pueblo, y básicamente en muchos otros lugares también, constituye lo masculino. ¿Sí? Pero también hay guiños, hay algunos elementos, hay miradas, en este caso, el uso de el color la pintura en los labios, las miradas ya se las mencioné, incluso la propia performatividad de Loren, y el título, por supuesto, del proyecto, que nos ponen a observar y también a revisar que esa masculinidad tiene puntos como más tensos, ¿sí? Y luego, en el desarrollo del proyecto, uno también puede ver otros modelos de performatividad en torno a lo que un varón incluso cis, puede significar. Entonces, seguimos hablando de un objeto, pero ahora estamos viendo cómo ese objeto produce una revisión del imaginario, ¿sí?, que era básicamente esta relación. ¿Qué se hace con ese imaginario? Bueno, se participa, ¿sí?, a partir justamente de la producción de este objeto. El segundo caso de este grupo es María Fernanda Ferri. María Fernanda es una artista de San Martín, de Malaber específicamente. Ella trabaja con cerámica. Y tiene una práctica muy amplia, pero me interesaba traer este trabajo justamente porque ella dispone estas pequeñas cajas, las reparte en una dinámica de galería. Esto fue en la Galería Rojo al Frente, en un ciclo que coordiné. Ahí justamente está José Puch, también, que está presente acá. Que coordinamos el año pasado dentro del programa Cambiar el Mundo. Y en este espacio, María Fernanda repartió estas cajas con vajilla en miniatura. Y propuso disponer y desplegar estos objetos en la mesa y comenzar a conversar sobre qué es lo que significaba, cómo era nuestra relación con la vajilla, cómo se jugaban cuestiones que tenían que ver con la infancia, cómo esto era leído como objeto, cómo esto era leído realmente como vajilla, cuál era el límite entre el juguete y la vajilla. Cómo también uno podía empezar a pensar roles de género, ¿no? Cómo era nuestra relación con la comida. Bueno, todas estas relaciones y todas estas preguntas hacia lo que es posible ser imaginado, se desplegaba a partir de, primero, la situación colectiva de despliegue, y luego la relación con estos objetos que, si bien tienen exactamente la misma forma que los objetos que nosotros utilizamos en nuestro cotidiano, tienen un aspecto más extraño, que es la escala. Entonces, se sigue tratando de un objeto, pero mediante operaciones que tienen que ver en este caso con sus usos posibles, por ejemplo, su escala, nos vemos obligados a preguntarnos por estos objetos que, como decíamos, son cotidianos. Y a partir de esa pregunta se despliega toda una pregunta por cómo nosotros estamos participando en este imaginario. Cerrando este primer grupo,
y van a ver que la selección dentro de cada grupo es adrede muy diversa, ¿sí? Porque lo que me interesaba acá pensar era, bueno, ¿cuáles son, otra vez, los efectos? ¿Cuáles son las relaciones a las cuales nosotros nos vemos invitados a participar y a ejecutar con estos objetos? Este es el caso de Pablo Stein y este es el caso de su primera intervención de gran formato, su intervención monumental en la fachada del Centro Cultural San Martín en junio de este año, proyecto en el cual lo acompañé desde la curaduría y en el cual él desarrolla una serie de intervenciones que, en continuidad con su trabajo, van a empezar a vincular pintura y diseño gráfico. Y diseño gráfico en relación a la moda. Y entonces cuando uno vincula pintura, diseño gráfico y moda, no puede evitar pensar la relación entre arte y cultura, entre arte y consumo, entre arte y la circulación de la imagen. ¿Cómo es que nosotros participamos en esta relación? Básicamente, sí, como espectador, pero hay un grado, hay una capa que se suma a esta relación de contemplación, que es básicamente el reconocimiento de los signos, el reconocimiento de los símbolos, ¿sí? Que va también desde el título. Este proyecto se llama ¿Qué estás mirando?, que es el primer verso de Vogue, de la revista, de la canción de Madonna, que se llama igual que las revistas de moda. Y no me voy a poner a cantar la canción, pero ustedes se imaginarán y ustedes recordarán la relación estrecha entre cultura popular, cultura de masas y moda, que incluso sigue produciendo hoy esa canción. Al incluso inspirar, afectar el imaginario, pensando en la producción del Vogue, ¿sí? De esta práctica que se vuelve identitaria, podríamos decir, del mundo drag, ¿sí? Que es la modulación de los movimientos del cuerpo, siempre en formato y en tono eh, perpendicular, ortogonal, en disposición de danza. Entonces, a partir de este cruce y de este título, empieza a producirse en nosotros la relación entre todos estos significantes, ¿sí? Es básicamente, nos pone a pensar, podríamos decir, cuál es la relación entre la circulación de la imagen, el mundo del arte y nuestros consumos. Ahí cierra el segundo grupo. Y ya nos vamos acercando a la segunda mitad de este cuadrante, donde la cosa se pone un poco más inexacta, ¿no? Como ya nos vamos alejando de una materialidad clásica, podríamos decir, si nos permitimos la vaguedad, y nos ponemos a pensar en, por ejemplo, en términos de ficción, ¿sí? En términos de ficción, también vamos a participar, también somos invitados a participar, y esa ficción lo que está proponiendo también es la producción de una disidencia, y sí, esa disidencia va a estar en relación a ese imaginario que está. Por eso, todos estos elementos están conectados, ¿sí? Entonces, esa acción que va a ser la producción va a buscar un grado mayor de disidencia a partir de la construcción de una ficción en la cual nosotros somos invitados a participar. Le damos la bienvenida a Jonathan Kluk desde San Luis. Entonces, este es el primer caso de este tercer grupo, es el caso de Guillermina Bustos, que es una artista nacida en Argentina y que hoy vive y trabaja aquí en la ciudad de San Pablo, y que desarrolla este proyecto que se llama Agencia Romántica Analítica, que lo que se propone es investigar y producir disidencia en torno a las relaciones de amor romántico y la idea de amor específicamente. Entonces lo que produce Guillermina es
la instancia de karaoke de canciones que son características del imaginario latinoamericano, pero invita y convoca a cambiar las letras eh, para hacer visible la carga justamente romántica y compleja que uno suele cantar, ¿no? Como en un karaoke cualquiera, pero en ese cantar las canciones continúa reproduciendo esas lógicas que tienen que ver con el amor romántico y que tienen que ver con una moral determinada, que tiene que ver con un tipo de vínculo específico, ¿sí? Y que muchas veces uno naturaliza, pero está cargado de un modelo político de vincularnos entre las personas. Voy a poner el video. Entonces uno está cantando la canción, por ejemplo, esta canción, no se sabe la letra, pero se da cuenta que la letra está cantando, la letra está cambiando, perdón, y está cambiando a la otra forma de la relación. Está buscando otro tipo de narrativa. Y uno está participando de esa dinámica que casi podríamos decir es ritual. Y básicamente lo que hace es, mediante una instancia de fiesta, de celebración colectiva, de disfrute, bueno, instalar un statement, ¿sí? Instalar una idea, instalar una posibilidad de otra forma de vínculo. ¿Cuál es el elemento de ficción? Bueno, el elemento de ficción, uno de los elementos de ficción, es la idea de ficción institucional. La agencia romántica analítica es una entidad ajena a Guillermina, por ejemplo, pero de la cual Guillermina participa y nos invita a nosotros también a participar de esta acción producida por la gente. Es una entidad que se dispone a la investigación de un tema preciso. El segundo caso, es un artista que también está aquí presente, que es Rox Vázquez, que a mí lo que me interesa trabajar de la producción de Rox es una obra que vimos mucho en Clínica 4x4, que es básicamente la simulación del conocimiento científico y la reproducción de dispositivos científicos para la instalación de esa ficción. Por ejemplo, esta semilla, ¿sí? Que nos encontramos en una escala súper exagerada, en el medio de la sala, y que está documentada por esta hoja, ¿sí? Por este documento, que materialmente parece ser documento, pero que en realidad lo único que sabemos es que parece un documento. Entonces, es en estos casos, y este es un modelo de trabajo que también suele aparecer mucho, suele ser como muy recurrente, donde empieza a aparecer la idea de verosímil, ¿no? La idea justamente, esa ficción construida y respaldada desde aquello que parece cierto, ¿sí? Desde aquello que solamente aparenta ser correcto, aparenta estar en lo cierto. ¿Y cuál es básicamente, cuál es la potencia de estos casos? Ponernos a dudar de todo aquello que es verosímil, pero que solamente aparenta ser cierto. Incluso el paradigma científico moderno, por ejemplo. Con lo complejo que también puede ser esto, ¿no? Ponernos a dudar sobre que la gravedad o que la Tierra es plana o es redonda, puede ser un poco complejo, pero dentro del sistema de arte, dentro de las lógicas del arte contemporáneo, podemos hacerlo. Es el espacio para ponernos a dudar, para revisar cómo nuestra cultura está funcionando. Y en el último caso de este grupo está el caso de Victoria Papagni en esta obra que a mí me parece también
maravillosa, que es la ficción documental. Básicamente, Victoria se acerca al espacio público con una pieza, eh, con todo el verosímil de una escultura tradicional, con su plinto, su base, su escala, su perfección, se instala en esos espacios públicos donde suele haber estatuaria, donde suele haber monumento. Y nos pone a pensar también cómo es nuestra relación en cuanto a estos objetos que señalan una jerarquía y señalan también la presencia y la necesidad histórica del Estado por recuperar estas figuras. Pero bueno, esta figura primero es la cara, es la cabeza de un artista que está viva, es una impresión en 3D, es decir, está construida en un material que es poco noble, ¿sí? Y está construida también en un color que no coincide eh, con los cánones de la estatuaria. Entonces, otra vez, mediante esta acción, Victoria nos pone a revisar cómo es que funciona la idea de monumento, que siempre es una ficción, que siempre es un acuerdo, como toda institución. Insisto en esto, busquen las obras de estos artistas, están todos etiquetados en el último posteo que compartimos desde 7:30. Busquen la obra de ellos, consúltenlos, fíjense, pregúntenles, ¿no? Como, empecemos también a revisar la obra de los artistas que están vivos y están trabajando hoy, ¿no? Me parece que dentro de nuestro trabajo como profesionales del arte también está esa herramienta, ¿no? De construir estas redes y estas referencias en el día a día. Y finalmente, en el último grupo, nos vamos a poner a pensar cómo es que esa acción va a ser la ejecución de un discurso que va a estar, por supuesto, exhibido. Este es el caso de el grupo La Colectiva Teta, ¿sí? Que es una colectiva que ya tiene 5 años de trabajo continuado en la ciudad de Buenos Aires y que tiene también una proyección latinoamericana. Con ellas venimos trabajando, bueno, con Pau Koch, trabajamos y con Paola Koch y con Gabriela Ballesta trabajamos varios cuatrimestres también en clínicas 4x4. Y yo vengo trabajando con la colectiva en este trabajo específicamente, en esta campaña, que es Avísame cuando llegues. Avísame cuando llegues es una campaña de difusión de una herramienta de cuidado. Y cómo esa herramienta de cuidado es convertida en un discurso colectivo. Avísame cuando llegues es una frase que mujeres y disidencias solemos repetir cuando termina la actividad nocturna, ¿no? Estás yendo, bueno, avísame cuando llegues, así me quedo tranquilo, así me quedo tranquila. Hablando mucho, conversando mucho, a partir de un proyecto del cual Avísame cuando llegues es parte, que se llama Recuperemos la Noche, nos pusimos a pensar si alguna vez la noche había pertenecido a las mujeres y a las disidencias. Y cómo era la participación de esos colectivos, de esas comunidades en la noche. Y cómo eran las estrategias de cuidado. Y ahí aparece esta frase que es una herramienta de cuidado, básicamente. Y lo que hacen las chicas de Teta es con formato de campaña, y este trabajo está en puro desarrollo, con formato de campaña, incluso política, y en este momento en Argentina estamos en plena campaña electoral, con formato de campaña, de afichaje de acciones en redes, se distribuyen 2 cosas. Por un lado, la frase, afichada en stickers, pero también la pregunta, ¿no? También la consulta pública de a quién vos le avisás, quién te dice, avísame cuando llegues, cómo se construyen estas estrategias de cuidado y cómo este discurso se convierte también
en una herramienta práctica y política. Sigan a las chicas de Teta. En el segundo lugar, tenemos al Grupo Espinillo. El Grupo Espinillo es un colectivo de Ricky Morelli y Nico Morelli en la ciudad de San Luis, que también pasaron ambos por la clínica y con quienes yo estuve trabajando y todavía trabajo de forma muy cercana. Ellos construyen, a partir del estudio de la estatuaria local, vuelve la idea de la estatuaria y el espacio público, un relevamiento y un mapeo sobre el estado de esta estatuaria, valga la cacofonía, y básicamente lo que hacen es construir un discurso sobre los recorridos posibles en el espacio urbano. Es básicamente primero, cómo está construido el discurso de la ciudad y cómo nosotros podemos construir un discurso que también sea disidente, que también sea otro, que nos permita, por ejemplo, recuperar ese uso de la ciudad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero registran esas esculturas, esa estatuaria, la suelen registrar mediante la fotografía, suelen registrarlas recuperando puntos de vista que no son las usuales, que tienen que ver también con la producción de otra escala de esa imagen, imprimen las fotos en gran formato y las instalan como pegatina en lugares alejados, pero no tan alejados. Entonces, lo que se termina construyendo es un circuito alrededor de esa estatuaria y que básicamente propone una deriva por la ciudad que me hace tener otro tipo de relación con ese espacio. ¿Cuál es cuál es la relación? Podemos pensar acá. Es a partir de la exhibición de estas imágenes, la ejecución de otro discurso posible sobre la ciudad. Y por último, tenemos el caso de Fian, que es una artista trans que adopta la religión musulmana en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que construye una serie de dispositivos que, mediante el afiche, recupera la experiencia de ser queer y ser musulmán. Recupera la experiencia de vivir en esa intersección, en esas tensiones, de participar en comunidades que podríamos pensar se repelen, ¿sí? Que contienen en sí mismas una gran tensión. ¿Cómo lo hace? Bueno, construye estos dispositivos gráficos que mucho tiene que ver con el afiche, ¿sí? Y que recupera atributos, que recupera características de estas personas. Entonces, nuevamente, tenemos la producción. Primero, tenemos la recuperación de esa información sobre esta persona, ¿sí? La puesta en red, porque no solamente una, sino que son una gran cantidad de afiches, una gran cantidad de episodios de Juli Halal. La puesta en contacto, la recuperación de esta información, la construcción de esta imagen, por eso decimos que este diagrama es circular, ¿sí? Y la producción de este discurso que se va a exhibir para recuperar esa idea de comunidad. Entonces, bueno, todas estas acciones, todas estas obras, todos estos proyectos, tenían que ver con, básicamente, distintas relaciones entre objeto y acción. ¿Sí? Todo el tiempo estuvimos viendo acciones producidas a partir de objetos, u objetos que son resultados de una acción. La pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? A la hora de producir una obra, a la hora de incluso sostener el desarrollo de un proyecto, ¿dónde voy a querer que el público, que las personas que no son yo, directamente, que no están produciendo, ¿dónde voy a querer que sean partícipes? ¿Cuál va a ser la relación que yo quiero que estas personas tengan con mi producción?
Insisto, este diagrama, esta charla no es normativa, sino que es un conjunto de ideas sobre algunas formas de las relaciones y participaciones, pero sí me interesaba como dejar sembrada la pregunta, ¿no? Dejar sembrada la intención de preguntarnos, ¿no? Y de tener presente que siempre que estemos produciendo una obra, vamos a estar produciendo una participación, una relación. Así que la invitación es a eso, a seguir probando formas, insistir en la palabra probar, en la intención de probar, de experimentar, de poner, de ir, verificar, volver, construir otro diagnóstico y volver a probar, probando formas de construir instancias de participación, que es, según entiendo y según entendemos muchas de las personas que estamos aquí, tal vez la mayor potencia del arte contemporáneo. Eso. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieren prender cámara? ¿Están por ahí? Estoy hablando solo. Constanza estuvo poniendo la cara a todas las charlas. Muchas gracias. ¿Qué les Perdón, pareció? yo me vine en el colectivo escuchando, acabo de llegar a mi casa. Por eso me Excelente. bajé la cámara. ¿Qué les pareció? ¿Están más o menos de acuerdo? ¿Apareció algo nuevo? ¿Conocían? Sí, muchas de las obras las deben conocer. A ver. Yo tengo abierto el micrófono, mira. Sí. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Hermoso, Fede, muy sintético. Un organizador interesante, me parece eso. Digo, después se trazarán todas las transversales posibles. No sé, siempre, bueno, no sé, yo soy muy de las diagonales, no sé, de las líneas inclusive que no tienen ni siquiera una dirección, pero me parece que ahí, como en esa especie de diagrama, me permite también entender un poco, por ejemplo, la obra que esté haciendo, bueno, me permite ubicarla, entonces me ayuda a la conceptualización de la obra también, ¿no? Que a veces es lo que, bueno, eso, que cuando estás haciendo obra, es una pregunta que es interesante, ¿no? Para también entender lo que hacemos, poder hablar de lo que hacemos, no solo decir, bueno, esto está ahí, y lo que te parezca, ¿no? Eso bueno, gracias, hermoso. Muy contenta. Excelente. Sí, gracias. Sí. No, gracias a ustedes, de verdad. Para mí la cuestión de pensar al otro dentro de la práctica es fundamental, porque es la única forma de medir lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ese objeto, primero, partamos de la base que toda producción, toda obra es obra en tanto otra persona entra en contacto con ese objeto, con esa práctica. Entonces, a partir de eso, a partir de ese hecho, no podemos eludir hacer la relación que esa persona va a tener con eso que estamos haciendo. De ahí viene la importancia. Y que de verdad muchas veces en instancias de clínica, de diálogo con artistas, uno, que no son estos casos, justamente por eso están mencionados en esta presentación, aparte de muchos otros, uno escucha como, no, si yo lo que quiero es esto. Bueno, pero estás produciendo esto, esto y esto, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a que este sea el efecto que estás proponiendo? ¿Sí? Que este sea el efecto que esa pieza, que esa práctica va a tener. Eso. Bien. Queridas, en serio, muchas gracias. Si no tienen comentarios, si no tienen preguntas, la invitación es a que sigamos ahí. Si no están siguiendo a 7:30, síganos. Esto se va a continuar. Vamos a seguir charlando sobre otros temas también. No voy a leer los mismos porque no quiero que queden grabados porque me da mucho. Pero no, de verdad, gracias a todos, gracias Julia, gracias Pablo. Queremos que este espacio continúe, queremos que este espacio sea ahí un espacio para pensar juntos, así que los esperamos
dentro de agosto vamos a tener un episodio y ya después desde septiembre. Gracias, Rox, también. Tranqui, no pasa nada. Querías, ¿algún comentario más? Vero, Gaby, Constanza, Aaron. Gracias. ¿Queda grabado Muchas en algún lado? gracias. No, por favor. Lo vamos fundamentalmente por la primera parte que muchos llegaron ahí sobre la hora. Sí, lo vamos a grabar, lo vamos a disponer en el canal de City Mail. Va a estar disponible. Así que vamos a estar ahí. Bueno, cariños a todos. Un beso. Otro gigante, Gaby, muchas gracias. Gracias, Gaby. gracias. A Hermoso. ustedes, nos estamos viendo pronto. Cuídense. Gracias. ¿Nos quedamos? Sí, voy a dejar de grabar. Un momento. Ahí va.